Soy Raúl Moreno Almendral, soy profesor de Historia Contemporánea en la Universidad de Salamanca y también el autor de este libro que me gustaría presentaros. Se titula Relatos de vida, conceptos de nación, Reino Unido, Francia, España y Portugal, 1780-1840. Procede de mi tesis doctoral y ha sido editado por Publicacions Universitat de Valencia. El libro es esencialmente una historia comparada de 4 procesos de construcción nacional: el británico, el francés, el español y el portugués, durante los años centrales de la era de las revoluciones liberales. Como es bien sabido, la era de las revoluciones liberales es un momento clave en la transición del mundo moderno al mundo contemporáneo, entre otras cosas por la aparición del nacionalismo liberal o la activación política del principio de soberanía nacional. Durante estos años, los 4 casos que se estudian fueron protagonistas en acontecimientos y transformaciones fundamentales de esa transición, como pueden ser las guerras napoleónicas o los procesos de secesión de gran parte de los territorios americanos que tenían estos estados. La investigación se realiza a partir de un corpus de relatos de vida. Los relatos de vida nos colocan en un punto hasta ahora escasamente explorado, entre las experiencias personales de los individuos y los marcos y los factores estructurales que influyen en la creación de estas narraciones o narrativas autobiográficas, como pueden ser la educación que han recibido los sujetos, la influencia de la audiencia esperada o posibles editores en el caso de fuentes editadas. El objetivo es llegar a los marcos cognitivos de la nación, esos conceptos de nación que los sujetos de la época utilizaban para dar sentido a un mundo cambiante. Conceptos que a su vez se ven transformados por esos cambios para expresar nuevas formas de entender las identidades nacionales, los vínculos nacionales a las naciones o nuevas aplicaciones de conceptos ya existentes. De esta forma se utilizan los instrumentos de la historia conceptual y esos instrumentos de la historia conceptual se aplican al corpus de relatos de vida con el objetivo de reconstruir algo en principio tan abstracto como pueden ser esos conceptos de nación, pero sobre una realidad muchísimo más concreta como son las particularidades vitales de cada sujeto. El resultado es un panorama enormemente rico que supera las dicotomías entre naciones premodernas, naciones modernas para la explicación del surgimiento del nacionalismo liberal y de las transformaciones semánticas asociadas a ese proceso, para el cual se proporciona un modelo de interpretación alternativo que también podéis encontrar en el libro. Relatos de vida, conceptos de nación se inserta en un campo historiográfico muy dinámico, como puede ser el de los procesos de construcción nacional y los nacionalismos, y lo hace de manera comparada con 4 casos, y además dando cuenta de la parte americana de esos casos. Además, el tema en sí es un tema central, intensamente debatido, pero que se aborda no desde la política institucional o desde la alta cultura del canon nacional, no, sino más bien de una manera mucho más a ras de suelo, introduciéndonos en las vidas de personas de carne y hueso que, como millones de seres humanos en la actualidad, encontraron en sus identidades nacionales un refugio al que acudir, pero a la vez un arma contra sus adversarios, un sendero, un camino de emancipación, a la par que una estructura de coerción. En este sentido, espero que
el libro contribuye un poco a iluminar por qué el nacionalismo nos resulta, y todos sus procesos asociados, nos resulta tan difícil, tan complejo de explicar y a la vez tan imprescindible para entender gran parte de la historia contemporánea. El libro va dirigido a todas aquellas personas interesadas en los nacionalismos y en los procesos de construcción nacional, en la historia del siglo XIX y también en la historia de cualquiera de los 4 casos que se estudian. Además, está escrito en un estilo intencionadamente conciso, pero proporciona la información suficiente para todos aquellos que no estén familiarizados ni con la teoría del nacionalismo, ni con las historias francesa, británica, española y portuguesa. Espero que os guste.